Ya estamos de regreso, 4:35. Oigan, y esta llamada me gustó mucho, que el señor Martín me la pasó. La señora Maricruz Hernández dice, no considera a los poblanos como una sociedad cerrada, sino una sociedad con mucha diversidad. Y qué bueno, ¿no? Que lo comenten, porque era precisamente uno de los tabús que se ha calificado no solamente de los poblanos a los poblanos, sino a nivel nacional. Es una idea, ¿no? Y qué bueno que salgan los poblanos para dar la cara, ¿no? Y dice así, ¿no? Es una sociedad con mucha diversidad. Y creo y coincido también con ella, ¿no? Y por eso estos foros de esta obra que presentamos, pues se van abriendo, ¿no? Vamos encontrando esos espacios. Pero bueno, Carla, ¿cómo estás? Carla Castillo, tu regreso triunfal a la radio nuevamente. Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Como siempre aquí muy contenta de estar. Sí, siempre hay muchas cosas de las que hay que hablar acerca de nuestro país. Y hoy vamos a tocar una que es muy polémica porque suena mucho, pero no sabemos si es más ruido que en realidad impacto, que es la famosa pensión presidencial que reciben todos nuestros presidentes. Expresidentes. Sí. Oye, gobernantes como ayuntamientos, ellos no reciben pensiones. Pues en teoría no, pero bueno, ya sabes, aquí precisamente vamos a hablar un poquito de eso, de a quiénes se les delimita esta pensión y bajo qué conceptos. Entonces, bueno, en ese sentido, a los gobernantes está previsto por la Constitución que reciban una remuneración, sin embargo, al igual que el cargo, pues el más alto, que es el del presidente de la República, no está contemplada una pensión. Y bueno, pues yo creo que en general este tema de las pensiones no nada más es sensible para lo que es el tema de los presidentes de la República o en general de los servidores públicos, sino para toda la población. El tema de las pensiones es algo que, bueno, toca fibras muy sensibles, ¿no? Como bien lo sabes, la última reforma laboral que tuvimos, pues casi eliminó este sistema de pensiones en nuestro país. Entonces, bueno, en general, si pones ese contexto, pues ya es algo muy, muy grave y que es importante mencionar cuando dices, bueno, hay un presidente o un gobernante, ¿cuánto está recibiendo de pensión si el resto de la población ni siquiera tiene derecho a una pensión? Entonces, bueno, en este sentido, tenemos que, como tal, la pensión presidencial o la pensión vitalicia no está precisamente regulada en ningún ordenamiento jurídico, sino nada más tiene sus fuentes en 2 acuerdos presidenciales. El primero fue en 1976 por el presidente Luis Echeverría, y él fue el que instauró que los expresidentes tenían derecho a 78 servidores de la Fuerza Aérea Mexicana, del Ejército y de la Marina a su disposición. Entonces, bueno, este es el antecedente directo que tenemos de la pensión presidencial. Y bueno, a raíz de esto, posteriormente, Miguel de la Madrid, en 1987, instaura, digamos, lo que sería el complemento, que es la pensión ahora sí presidencial. Económica. Exactamente. Pues no tiene mucho tiempo. No, es algo muy nuevo. Y mira, te lo repito, son acuerdos presidenciales, que en realidad no están previstos por ninguna ley. Después, otros presidentes como Calderón, principalmente, lo van encuadrando y le van dando un poquito más de forma. Sin embargo, se queda en un acuerdo presidencial, o sea, no hay una norma que estipule, bueno, el presidente de la República al terminar su cargo deberá percibir tanto. No, simplemente están regulados por este acuerdo y bueno, así se ha manejado. Entonces, te digo, tomo este tema del calderonismo, o de la época de Calderón, porque, bueno, recordemos que la situación que se vivió con él fue un tema principalmente de seguridad, ¿no? La seguridad tuvo mucho auge. Entonces, él lo que instaura, posterior a estos acuerdos, es en su ley orgánica, perdón, aquí no tengo mi acordeoncito, lo que él habla un poco es del Estado Mayor Presidencial. Entonces le da una ley orgánica el Estado Mayor Presidencial y dice, bueno, pues los militares ahora estarán no solamente a disposición de mi familia nuclear, que van a ser mis hijos y mi esposa, sino también mis papás, mis suegros, mis cuñados. Entonces lo hace extensivo. Y además, bueno, pues le agrega 25 personas del ámbito civil. O sea, recordemos que si ya tenía 78 personas militares y de la Fuerza Aérea y todo esto, le agrega 25 personas civiles. O sea, es decir, que tan solo para estar a disposición del expresidente se tienen 103 personas a su cargo.
En total, pues, ¿cuántos presidentes están? Exacto. Son unas 500 personas por lo menos, o sea, con unas nóminas para atender a los expresidentes, ¿no? Todas a cargo del erario federal. Ajá. Y bueno, esto sin mencionar la pensión económica, exactamente, lo que incluye la dieta, bueno, las percepciones, las remuneraciones. Mira, hay varios argumentos que defienden esta postura de las pensiones de los expresidentes, no nada más en México, sino en otros países, sino lo que sí es importante mencionar es que México es de toda América Latina el que su expresidente más percepción recibe. Lo que te iba a decir, nosotros somos bien, Sí, líderes en todo. Ah. Entonces, bueno, en este sentido, pues sí, le llevamos incluso a Colombia, que podremos decir que los expresidentes colombianos pues sí requieren mayor seguridad, le ganamos, tanto en percepciones como en personal, en todo, lo superamos. Y también después de Colombia está Chile, entonces Chile también ahí se va acercando, pero bueno, después de eso, de todos los países de la OCDE, no, México lo supera por mucho. Y bueno, qué complicado. Sí. Y además que realmente no sé, y en otros países sí está como no está como acuerdo presidencial, ahí sí lo tienen más. Así es, sí lo tienen regulado. Sobre todo, mira, entre más desarrollado esté el país, de hecho estaba investigando que en el caso, por ejemplo, de Suiza, ni siquiera existe el apoyo para la seguridad. Entonces, se le paga una pensión, es cierto, porque como te decía hay varios argumentos, uno de ellos es que como son los más altos cargos en un sistema de gobierno, pues obviamente se les da o se les proporciona información de pues clasificada, exactamente, ¿no? O sea, los misiles y todas esas cosas, ¿no? Para Estados Unidos, ¿no? Ajá. Pero este tipo de información que ellos conocen a la que ellos tienen acceso, se supone que en teoría no les permite al terminar su cargo emplearse en alguna actividad del sector privado, del sector civil. Es por eso que bueno, de ahí se expone, o se hace la exposición de motivos de por qué el presidente de la República más bien un expresidente de la República debe de percibir tanto. Pero por ejemplo Zedillo sí trabajó, ¿no? Y trabaja ahorita, y Calderón también, Fox, no lo sé, no lo sé, ¿no? Bueno, si en su rancho o haga algo, da conferencias, ¿no? También, pero sí, o sea, Zedillo, porque de hecho Zedillo fue el primero y no sé si el único que renunció. Mira, como tal, en la investigación que realicé no hay nada formalmente dicho. O sea, es cierto que sabemos los rumores, que sabemos que él incluso tiene otro puesto en una organización internacional, pero no hay nada firmado. Entonces, también esto nos deja a nosotros como ciudadanos en estado de inseguridad jurídica, porque realmente no estamos respaldados por una ley o por ordenamientos jurídicos que nos diga cómo debe de actuar. O sea, por ejemplo, está incluso la Ley Federal de Egresos, donde nos habla casi de todo lo que debe de gastar México, ¿no? Cada año esta ley se modifica y bueno, ahí te dice, voy a implementar tantos para tal dependencia de gobierno y así. Entonces, ahí viene contemplado la percepción que debe de darse o de proporcionarse a los expresidentes, pero el concepto, bueno, pues es un poco disfrazado, ¿no? No está directamente como una pensión a un expresidente. ¿Qué cosa me acabas de decir? Vamos un corte mientras me recupero. Porque es que tiene una implicación bien fuerte. Claro. O sea, si ni siquiera, o sea, tanto que se habla del tema y ni siquiera es, o sea, así lo podríamos eliminar, ¿no? Pero bueno, ahorita lo hablamos, ya me recuperé de... O sea, digo, tanto que debatimos en los medios de comunicación y creo que somos los pocos los que pues, lo planteamos así, o sea, de entrada, o sea, estamos hablando sobre si es legal, si se puede quitar o no, y pues no tiene un sustento más que un acuerdo que lo respalda, ¿no? Exactamente, de hecho son 2 acuerdos y es todavía, bueno, a ver si todavía me sigues, Daniel, y no te me infartas aquí, pero estos 2 acuerdos, aparte de todo, no están publicados en el Diario Oficial de la Federación, que es otro de los requisitos que le da obligatoriedad a que un acuerdo pues se haga efectivo, ¿no? Vigente. Entonces, como no están publicados, pues está peor.
E incluso el del 87 está nada más firmado porque el que era actual, como un equivalente a un secretario de Hacienda. Tenía en ese entonces otro nombre que la verdad no lo recuerdo, pero bueno, pues estaba como actual secretario de Hacienda y en ese entonces era Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ni siquiera está firmado por el presidente, que era Miguel de la Madrid Hurtado. O sea, él fue el de la idea, pero no lo ratificó. Entonces, bueno, la verdad es que sí es impresionante la cantidad que se gasta o que se invierte. Y sobre todo porque, bueno, debemos de recordar que los servidores públicos se deben de regir por un principio que es fundamental, que es el principio de legalidad. Entonces ellos, digamos que no pueden tomar decisiones arbitrarias nada más porque se les ocurrió, sino deben de hacer o de ejercer exactamente lo que la ley les indica que deben de hacer. O sea, no se pueden... si un servidor público, un funcionario, hiciera o tomara una decisión que no le compete nada más porque pues se le ocurrió, pues entonces estaríamos en una clara violación de este principio, ¿no? Y bueno, también incluso la Constitución es muy clara, sobre todo con el tema del presidente de la República. El artículo 89 constitucional señala puntualmente cuáles son las facultades y las obligaciones del presidente de la República. O sea que si el presidente se saliera de este margen de normas, pues está totalmente violentando. O sea, es por eso que también este tema pues es muy relevante, ¿no? Y bueno, si retomamos también lo que decíamos al principio, el contexto, en qué contexto estamos todos los 120 millones de mexicanos que, bueno, ya no tenemos derecho a pensiones. Bueno, yo creo que sí es muy grave. Sí, hay dos cosas que hay que analizar. La primera, como bien citas, de alguna manera el Estado tiene que proteger al expresidente por la cuestión de seguridad. O sea, no puede andar el presidente yendo a vacantes, ¿no? Para puestos de que hay y en su currículum fui presidente, ¿no? O sea, por cuestión de la información que conoce, ¿no? Que puede ser muy delicada en cuanto a que pues alguien que lo secuestre pues pueda obtener información clasificada o confidencial, ¿no? Inclusive hasta negociar con el mismo Estado un rescate, y sí sería algo muy complicado. Digo, por esa parte creo que pues tenemos que tener apertura para decir sí, o sea, sí, exacto. La otra es la parte del debate en la opinión pública, que no tiene un sustento como tal, porque como tal tampoco está definido. ¿Qué es lo que debería ser lo correcto? Se tendría que, el siguiente paso es legislarlo, o sea, ¿sabes qué? Pues hay que ponerlo ya por escrito y definirlo y delimitarlo. Ese es el siguiente paso, ¿qué es lo que exactamente? De hecho, bueno, ya hay varias iniciativas en la Cámara de Diputados que ellos nos dicen, bueno, ¿por qué no está regulado este tema? Pero bueno, como toda iniciativa, ahí se ha quedado y no ha pasado y no han prosperado. Es que todos aspiran a llegar a ese puesto, ¿no? O sea, nadie le mueve para... Pues bueno, sí. Martín no quiere ser presidente de la República. Pero hay muchos políticos que sí hacen cola, ¿no? Para la gran oportunidad. Exactamente, que levantan la mano. Y pues en ese sentido, pues no, tú mismo no te vas a poner la soga al cuello. Sin embargo, pues sí, hemos visto también secretarios de Hacienda que son muy ordenados con el tema y otros que no tanto. Entonces, bueno, pues también ahí vemos un poquito de desorganización. Digo, ya si de plano lo van a hacer, si van a tomar el dinero a destinarlo para una pensión, bueno, pues por lo menos hay que darle forma, hay que darle un sustento jurídico para que sea legal y para que no nos quedemos todos los ciudadanos pues como te decía, ¿no? En inseguridad jurídica. Oye, ¿y esta sabes si aumenta conforme van los años o ya se queda estática? O... Pues mira, en teoría incluso el acuerdo de 1987 de Miguel de la Madrid dice que el salario, bueno, la pensión que ellos van a recibir debe de equipararse al de un secretario de Estado de su administración. Entonces, bueno, si es en ese sentido, en teoría debería de quedarse como lo estaba ganando en su momento el secretario de Hacienda o el secretario de Relaciones Exteriores. En el periodo que estuvo vigente. Exactamente. Pero bueno, pues aquí también vemos en la Ley Federal de Egresos que los montos cambian de acuerdo pues al movimiento, ¿no? Cambiario, al sistema económico del día a día, pues cambia la Ley Federal de Egresos. Entonces, bueno, yo vería un poco contradictorio que te dijeran, te vamos a seguir pagando como un secretario de Estado de ese entonces, cuando la Ley Federal de Egresos pues dice lo contrario.
Y bueno, también aquí es importante pues retoma el tema que no nada más es pues todo monetario, ¿no? El hecho de que la pensión en sí, sino también todo lo que incluye, como te decía, pues las remuneraciones, que el aguinaldo, que a veces nosotros ni tenemos aguinaldo, pero aquí en vacaciones. Exactamente, todo eso engloba lo que es la pensión vitalicia. Entonces, pues como ves, es un gran gasto. ¿Cuántos años tiene Peña Nieto? ¿Como 50? ¿Se va a ir así como de 55, échale? No, menos, yo creo que menos. Menos. Bueno, pues tiene una vida resuelta, pero, o sea, para vivir, todavía Miguel de la Madrid, pues ya salieron un poquito ya mayores, ¿no? Pero, digamos, pensando en Peña Nieto, Calderón, que tampoco no era tan grande, o sea, te llevas casi la mitad de tu vida resuelta. Sí, no, e incluso, bueno, se hace extensiva a sus familiares, como te mencionaba, con Calderón, esto pues se incrementó, entonces, bueno, tan solo las viudas, bueno, las esposas en caso de quedar viudas de la persona titular de la pensión, que en este caso era el expresidente, pues bueno, la viuda tendría todos los derechos, ¿no? De gastos médicos, atención en el hospital militar, o sea... ¿Hasta ahí acaba, digamos, ya hasta la esposa cuando fallezca? ¿O si se va para los hijos todavía? No, también para los hijos. O sea, lo que propusieron, y eso en las pensiones normales, ni siquiera, ¿no? No, o sea, de las pues penas a la esposa se protege, pero ya se ha ido delimitando que solamente a lo mejor hijo, pero ya el nieto ya no. No, el nieto ya no. Pero acá sí. Bueno, aquí, por ejemplo, viene muy específico que con los hijos, para los gastos médicos mayores hasta los 18 años. Ya después de eso no, pero bueno. Pues ya con lo que ganas, pues ya no creo que Calderón de a sus hijos los lleve al seguro, ¿no? Sí. Fíjate que eso que mencionas es una crítica muy importante que le hicieron en su gobierno, porque decían, bueno, ¿cómo es que incrementó todo este tema de los gastos médicos mayores si él fue el pionero del seguro popular? Entonces dices... Ok, ¿por qué si tan orgulloso y tanto presumes de tu seguro popular, por qué no lo utilizas? Sí, es lo que muchos, o sea, igual la educación, si claro. está bueno, pues estamos ahorita hablando de bilingües, pues ¿por qué los políticos no meten a sus hijos a escuelas oficiales, no? Sí, no, bueno. Sería lo más lógico, ¿no? Pero bueno, ahí pueden argumentar o debatir. 51 años, dice don Martín. 51 años. No, pues no, súper joven, muy joven, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, Peña Nieto es de los más jóvenes. Pero bueno, ya veremos cómo ¿qué harán con todo ese dinero? ¿Serán inteligentes? ¿Lo reinvertirán en otras cosas, en industrias? Pues mira, en el caso de Calderón, ahora sí que ya me agarré con el señor Calderón, pero es que encontré datos que sí son relevantes. Él tiene una empresa de energías, incluso de energías renovables. Entonces, pues bueno... Ahí si te pones a pensar, el tema de las energías renovables es algo muy nuevo en nuestro país. Entonces, si tú como pionero le inviertes una buena cantidad, imagínate todo lo que te va a retribuir. Sobre todo que también aquí ya vemos pues también la reforma energética que permite la entrada de este tipo de energías. O sea, si nos ponemos a pensar, todo está perfectamente calculado. Como sucede en la política. Oye, pero solamente presidentes, ¿verdad? O también... No sabemos y a lo mejor ayuntamientos también les dan sus pensiones. Pues es lo que te digo, o sea, no está formalmente regulado con el tema de los gobernadores, sin embargo, el artículo 127 constitucional sí te habla de una remuneración para los servidores públicos que pues obviamente están vigentes. Entonces, pues si nos vamos a basar con el mismo acuerdo, la misma hipótesis, pues no me sorprendería que sí también le den a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los... disque diputados. Pero no acumulable, ¿no? O sea, tengo mi pensión como diputado y después como gobernador. No, yo creo que ya no. Bueno, que ya en determinado momento tampoco me sorprendería, pero no debería de ser. En principio eso no debe de ser. Entonces es interesante porque en vez de hablar de quitarla, porque ahí es el discurso de muchos políticos, hay que quitarla, no, más bien el primer paso es regularla, ¿no? Y hay razones por las cuales sí deben recibir una pensión y para no ser tampoco tan radicales de no, que se quiten. O sea, sí hay una razón por cuestiones de seguridad, por varias cosas que ahorita comentamos, pero sí tiene que estar sujeta a una ley como todas, ¿no? Y además esa ley tendrá que ser sujeta a una votación. O sea,
entrar como toda ley, ¿no? Claro. Cosa que no ha ocurrido. No, y además también, bueno, que en caso de que se regulara, que fuera coherente, ¿no? Por ejemplo, transparente. Sí, exacto. Nuestra economía, bueno, comparada con la de Estados Unidos, como país miembro de la OCDE, bueno, pues estamos creo que 14 o 15 lugares atrás. Entonces, y el presidente de Estados Unidos no tiene una percepción tan grande como la tiene nuestro presidente. Entonces, si vamos a regularla, tiene que ser en proporción a nuestra economía. O sea, incluso, bueno, mencionaban que en el caso de Estados Unidos, la seguridad que ellos tienen nada más les dura 10 años. O sea, no es para toda la vida. El expresidente va a tener su derecho a seguridad proporcionada por el Estado únicamente 10 años después de concluir el ejercicio de su función. Pues está bueno, porque ya aquí en Bush papá, ¿no? Por ejemplo, ya no tendría, pues ya también qué caso, ya ni se ha de acordar de los códigos nucleares, ni o sea, ya también ya pierde vigencia la información que tiene, ¿no? La información clasificada. Exacto, pero ya te lo encuentras ahí en internet, ¿no? Ahí busco ahí quién mató a Kennedy, pues ya encuentras todo, ¿no? Todo el caso ahí en línea, ¿no? Exactamente. Y aquí no es hasta que fallezcan y todavía familiares, ¿no? Extensivos, o sea, es... Imagínate en cuestión económica, ¿cuánto sale? O sea, estábamos calculando los 500 servidores, más no, pues es un negociazo. Exacto, de verdad que cuando escuchamos esa frase de que México no tiene dinero, pues la verdad es que yo digo, ¿cómo no vamos a tener si tenemos para mantener todo eso? Sí, pues tenemos, pero mal administrado. Exactamente, sí. Lamentablemente ese es ahora sí que es la maldición de nuestro país. Sí, porque somos un país en vías de desarrollo. O sea, Exacto. considerado estaría como si fuera en fútbol la segunda división. O sea, no estamos como en otros que están en la quinta o la sexta, ¿no? Que no, sí, México tiene, ¿no? Tú vas a ciudades, por ejemplo, apenas fui a Ciudad de México y pues no se ve una ciudad de país de tercer mundo, o sea, hay dinero también aquí en Puebla y hay ciertas zonas donde dices, pues sí lo hay, ¿no? Pero no llega igual, o sea, las brechas de desigualdad cada vez son más amplias. Exacto, está mal concentrado, ese es el problema. Y bueno, México, como bien lo dices, como país en vías de desarrollo, ha hecho también, no podemos demeritar, grandes esfuerzos por ponerse a la vanguardia en temas de educación, en temas de seguridad ambiental. Incluso vemos, por ejemplo, ahorita esta decisión de Estados Unidos de salirse del Acuerdo de París para lo del ambiente precisamente. Bueno, pues México sigue ahí, ¿no? A pesar de que casi no nos invitan, pero ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, exactamente, ese tipo de esfuerzos pues también hay que recalcarse, ¿no? Porque también es una inversión considerable. Te decía, en el tema de la educación, México le ha invertido. Digo, lo vemos lento, pero ahí va. Pero lento, pero seguro. Pues muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado este día y pues, la invitación abierta para que sigamos hablando de muchos de estos temas. Gracias, Daniel. No, gracias a ti, Martín Tapia, como siempre, los controles técnicos. Mi nombre es Daniel Fajardo, como siempre, me da muchísimo gusto estar con ustedes y nos escuchamos en la siguiente emisión.